días. En el siguiente video les explicaremos cómo se realiza una auscultación cervical. Es fundamental lavarse las manos antes de realizar una auscultación cervical, ya que este procedimiento involucra el contacto con las áreas del cuello. Aunque se utilicen guantes, el lavado de manos sigue siendo esencial, ya que reduce la probabilidad de contaminación cruzada antes de colocarse los guantes, asegurando que el profesional de salud no transfiera microorganismos a las superficies externas de los guantes. El lavado previo de manos es una medida complementaria para mantener un alto estándar de higiene y proteger tanto al paciente como al profesional de posibles infecciones. Seguido del lavado de manos, procederemos a ponernos nuestra bata, la cual debe estar limpia y adecuada. Este actúa como una barrera entre el profesional de la salud y el paciente, ayudando a prevenir el contacto directo con fluidos corporales, secreciones o posibles contaminantes que puedan existir en la piel del paciente, especialmente si se realiza una palpación o contacto directo. Ahora sí, procederemos a ponernos nuestros guantes, la cual es importante principalmente por razones de higiene y prevención de infecciones. Aunque la auscultación en sí misma no implique contacto directo con fluidos corporales, puede haber situaciones en las que el profesional necesite tocar o ajustar áreas cercanas al cuello o la piel del paciente, lo que aumenta el riesgo de transmisión de microorganismos. Para realizar la auscultación cervical también necesitaremos alimentos. En este caso utilizaremos compota, yogur, galletas, puede ser galletas tipo wafer o galletas ducales. También necesitaremos una jeringa de 10 cc y por supuesto un fonendoscopio. Primeramente, para llevar a cabo el procedimiento es necesario ubicar la laringe y de esta forma obtener la colocación más adecuada del fonendoscopio. Para esto podemos apoyarnos de nuestros dedos. El fonendoscopio lo debemos ubicar en las partes laterales encima del cartílago cricoides y posteriormente se percibe la limpieza o no del sistema. Antes de realizar la auscultación cervical, se le instruirá al paciente de tener una buena postura para así obtener una mejor transmisión de los sonidos que se quieren escuchar, en este caso el deglutorio. Seguidamente se muestran las consistencias a ingerir, la cual son 2 líquidas como un yogur y una compota y un sólido, la cual es una galleta. Comenzaremos con el yogur, que en la escala IPSI se encuentra en el nivel 1, ligeramente espesa. Con la jeringa tomaremos 8 cc de este líquido, se lo daremos a la paciente y le pediremos que lo retenga en la boca mientras nos ponemos el fonendoscopio. Es importante aclarar que el fonendoscopio se colocará en la región lateral del cuello, específicamente sobre la tráquea, cerca de la laringe y la faringe, ya que en esta área es donde se puede detectar el ruido producido por la deglución. Luego, haremos el mismo procedimiento con la compota, que en la escala IPSI está ubicado en el nivel 3. Y por último, haremos lo mismo con la galleta. Los insumos que necesitamos para realizar la auscultación cervical digital son alimentos en diferentes viscosidades y consistencias, como lo son líquido claro, líquido espeso, tipo compota y sólido duro. Además de esto,
Nos apoyaremos del deglutizón. Para realizar la auscultación cervical digital, le presentamos el deglutizón a nuestro usuario. Además, les mostramos uno a uno los diferentes alimentos en las diferentes consistencias, para que así pueda entender el procedimiento a realizar. Posterior a eso, posicionamos al paciente en la posición de alimentación lo más normal posible. Además, presentamos el bolo, donde se proporciona de 1 a 3, de 5 a 10 cc de líquido claro, espeso, blando y sólido, de acuerdo a lo permitido con el paciente. El fonendo debe ser ubicado antes, durante y manteniéndolo después de la ingesta en el lugar establecido, que son las partes laterales encima del cricoides de manera bilateral. Y ahí procedemos a escuchar los sonidos deglutorios. La auscultación cervical es importante porque permite detectar alteraciones funcionales en la deglución y la respiración, evaluando los sonidos generados en la laringe y la faringe. Este procedimiento ayuda a identificar la presencia de disfagia, posibles obstrucciones y patrones atípicos en el paso del aire o de los alimentos, proporcionando así información clave para un diagnóstico temprano y una intervención adecuada en problemas orofaríngeos. Además, su realización puede prevenir complicaciones como aspiraciones o infecciones respiratorias.